Terererupa. El famoso terererupa. Sí. Bueno, es la base para el tereré. Sí. Generalmente es una picada, ¿verdad? Que para proteger el estómago de la acción de la yerba mate, ¿verdad? Sí. Muchas personas sufren de acidez o de gastritis, entonces es un poco así como un protector del estómago antes Una de tomar basecita. una base para tomar. Muchas veces no están basecitas a mí. Bueno, Sí. entonces la famosa frase es ajata agüerú terererupana. Voy a buscar o a traer para el tereré rupa, Sí. ¿verdad? Para la cama, para la base del tereré. Ujú. Y esos, los más populares son, ¿verdad? El famoso puretón, ¿verdad? Que ya hablamos en una ocasión, lo del Sí. puretón, que es una carne picadita, con alguna verdurita, posiblemente cebollita de verdeo, Sí. y una tortilla de buen tamaño encima de la carne picadita, así con una salsita, ¿verdad? Con un juguito, con un caldito. Ujú. Después están las tortillitas, que pueden ser simplemente de harina, huevo, queso, Sí. o pueden ser con cebollita de verdeo, lechuga o lo que uno le quiera agregar. Ujú. Después está la famosa chipa con butifarra, es Qué un rico. clásico. Las empanadas, el sándwich de empanada. Un clásico. La empanada se pone en medio de un pan Felipe o un pancito o una galleta, ¿verdad? Una galletona. O un ¿verdad? sobadito, sí. O un pancito sobado que le llamamos nosotros. Acá tenemos el pan sobado que no Claro. sabemos si en otras latitudes Es cómo el le que se usa llamarán. para el pancho, más o menos, digamos. Exacto, sí. Pero hay que explicar el por qué se usa el pancito. O sea, el pancito para poner la empanada. Por el juguito que Exactamente. tiene. Resulta Sí, que las empanadas son son súper jugosas. jugosas y eso absorbe y te comes hasta la última gotita de Así lo mismo. rico que cae, ¿no? Así es. Y está también el pan Felipe o galleta con la famosa mortadela. Eso qué también. rico. O paté con pan Felipe o con galleta también es otro clásico. Sí. Depende también de las posibilidades económicas a mí y del gusto, ¿verdad? Claro. Porque el que puede comer alguna otra cosa más costosa o más elaborada, bueno, ya depende del poder económico de cada quien. Pero siempre justamente volvemos al pancito con mortadela. Sí. Esto es. Exactamente. Esto es infalible. Bueno, es el famoso terererupa. Qué rico, me quedé con hambre.